tiempo para dejar las cargas atrás y comenzar a elevar a manos santas el corazón, postrar delante de ti. Queremos darte honor, pues no hay otro Dios. Mi Cristo, te exaltamos, mi Cristo, te adoramos. Solo tú eres santo y digno de honor. Es tiempo para dejar las cargas atrás y comenzar a elevar a manos santas el corazón, postrar delante de ti. Queremos darte honor, pues no hay otro Dios. Mi Cristo, te exaltamos, mi Cristo, te adoramos. Solo tú eres santo y digno de honor. Mi Cristo, te exaltamos, mi Cristo, te adoramos. Solo tú eres santo y digno de honor. Ven, tómame y lléname, te anhelo, Dios. Ven, límpiame y llena, oh Dios, mi corazón. Ven, tómame y lléname, te anhelo, Buenos días a todos. Me da mucho gusto tener
tenerlos aquí con nosotros en este día tan especial. Y digo que es un día muy especial porque durante toda esta semana hemos estado celebrando la Semana Santa. La realidad es que hay personas que no están muy de acuerdo con celebrar la Semana Santa en esta fecha, y esto es porque en realidad no coincide completamente con las fechas descritas en la Biblia y tampoco con algunos acontecimientos escritos en la Biblia. Sin embargo, pienso que es una gran oportunidad para todos nosotros de recordar el momento más importante de nuestra fe: la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario y la resurrección de nuestro Señor después de 3 días y 3 noches. En realidad, esto es una gran oportunidad. Y el día de hoy es importante porque el día de hoy se está conmemorando la resurrección de Jesucristo. Es importante entender que esta resurrección es lo que le da un sello de confirmación a nuestra fe. La muerte en la cruz pagó por cada uno de nuestros pecados, pero la resurrección confirmó que Dios se levantó de entre los muertos y que el pecado no tuvo victoria, sino que Él tuvo victoria sobre el pecado y sobre la consecuencia del pecado, que es la muerte. Así es que el día de hoy es muy importante y es la celebración de un momento glorioso para cada uno de nosotros. Llegará el momento, dentro de algún tiempo, en el que tú y yo disfrutaremos de la resurrección de entre los muertos y se consumará todo esto que está descrito en la Escritura. Como dice un versículo, su vida es la muerte en victoria. Ese fue el sello de la resurrección y ese será el sello que imprimirá la resurrección tuya y mía en el momento que Dios tiene para nosotros. Me gustaría el día de hoy comenzar con una oración para de esta forma pedirle a Dios que nos guíe durante este estudio, esta predicación, y que guíe todo lo que quiere hacer en nuestro corazón, que pueda trabajar clara y libremente en nuestro corazón para que estas cosas de las que vamos a estar hablando impriman su sello en nuestra vida, de tal manera que después de escuchar estas enseñanzas, tú y yo podamos salir de aquí a vivirlas. Les pido que me acompañen en una oración. Señor, hoy quiero darte muchas gracias por este día precioso en el que estamos celebrando tu resurrección. Gracias, Señor, por tu muerte salvadora en la cruz, y gracias, Señor, por este sello extraordinario de la resurrección que nos permite vivir con la confianza de que nosotros también seremos resucitados en el tiempo venidero. Señor, muchas gracias por esto. Gracias, Padre, porque si hoy podemos hablar de algo es de tu victoria. Y gracias, Dios, porque a través de esta victoria tú compraste nuestras vidas y nos permitiste vivir la eternidad. Gracias, de verdad, te pedimos que tú bendigas este tiempo, que tú nos guíes, Señor, en cada una de las cosas que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y especialmente, Señor, queremos pedirte que tú toques nuestros corazones y que a través de estas enseñanzas nos lleves a vivir una vida cada vez más profunda. Gracias, Padre, te pedimos todo esto y te pedimos porque tú mantengas la conexión en Internet y que podamos tener una transmisión fluida. En el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Algo que me llama mucho la atención de la Escritura es el hecho de ver cómo Dios constantemente nos va avisando de las cosas que Él piensa hacer. Constantemente nos avisa de las consecuencias de que tú y yo vivamos de una forma o de otra. Dice un versículo que me encanta: a los cielos y a la tierra pongo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Dios constantemente nos dice: mira, si tú vives de esta manera, yo podré hacer esto en tu vida. Si tú vives de esta otra manera, entonces habrá ciertas consecuencias inherentes a tu manera de actuar. Es por eso que me llama mucho la atención cómo Dios nos va avisando permanentemente de todas las cosas que Él pretende hacer. El texto con el que vamos a comenzar nuestra plática del día de hoy fue escrito varios cientos de años antes de la venida de Cristo. Está contenido
en la profecía del libro de Isaías, en el capítulo 53, versículos 5 y 6. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿O sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Una de las cosas que suceden es que muchas veces no es que no estemos avisados de lo que va a suceder, sino más bien no creemos en el anuncio de parte de Dios. Y esto tiene como consecuencia, ¿no?, que las cosas nos tomen por sorpresa. Hoy en día estamos viviendo una época muy especial de la historia. Toda esta situación que nos rodea, todo esto que tú y yo estamos viendo, esta crisis de salud internacional, esta crisis económica y social que está trayendo como consecuencia, nos hacen entender que estamos viviendo un momento históricamente muy importante para ti y para mí, como personas que creemos en el Señor Jesucristo. Y hay toda una serie de anuncios, toda una serie de profecías, de avisos sobre lo que va a suceder en los próximos meses y años de la vida de la humanidad. Pero en muchas ocasiones los seres humanos son tomados por sorpresa simplemente porque no creyeron en el anuncio de parte de Dios. Es increíble, pero cuando tú y yo vemos todas las señales, profecías, e incluso todas las fechas que estaban ya previamente marcadas en la Escritura sobre el nacimiento de Jesucristo, sobre su muerte en la cruz, te llama la atención que el día que en aquel portal de Belén Jesús se hizo un hombre, nadie lo estaba esperando. Esto es lo mismo que está sucediendo ahora. Hoy tenemos todo un cúmulo de señales, de muestras, de profecías que nos hacen ver lo que Dios va a hacer en los siguientes años, que nos hacen ver lo que va a suceder con respecto a nuestra propia vida. Pero tú y yo tenemos que creerlo para de esta manera apropiarlo y entender las señales que Dios está poniendo delante de nosotros. Hablando de Jesús, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Sabes qué es increíble? Cuando Jesús se hizo un hombre, esto debería haber ocupado los titulares de todas las noticias de aquella época. Dios está entre nosotros, Dios se ha hecho un hombre, Dios ha venido a pagar por nosotros. Pero la realidad es que no fue así. Y no fue así porque muchas veces los hombres menosprecian el trabajo que Dios está haciendo, menosprecian sus anuncios, menosprecian todo lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Recuerdo que hace unos años compartía con un joven sobre su necesidad de la salvación y sobre la posibilidad de que Cristo cambiara su vida. Y él simplemente me decía: ¿cómo? ¿Pero tan fácil? ¿Cómo? ¿Pero, o sea, nada más una oración? ¿Solamente es creerle? Yo le decía: oye, para Jesucristo no fue fácil morir en la cruz. No fue fácil hacerse un hombre. Así es que no menosprecies la sangre de Cristo. Pero muchas veces los seres humanos no apreciamos ni el amor ni la misericordia de Dios hacia nuestras vidas, ni tampoco todo lo que Él está haciendo. Continúa el pasaje diciendo: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Sabes? Cuando Jesús se hizo un hombre, Él caminó como cualquiera de nosotros. Él pasó hambre, Él pasó frío. Él simplemente llevó los dolores que nuestra vida en forma inherente tiene como consecuencia. Quiero contarte que esta mañana me levanté con un pequeño dolor, ¿no? Y simplemente mientras veía la zona afectada, yo decía: Dios, gracias por recordarme, ¿no?, que el tiempo pasa, que en esta vida tendremos ciertos dolores y que tú llevaste nuestros dolores. Y dice también: Él llevó también nuestras enfermedades. Continúa diciendo: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aquí el profeta nos está hablando de cómo en algún momento incluso los líderes religiosos de su época lo tuvieron por azotado, por abandonado. Recuerdo aquellas palabras mientras Jesús estaba siendo clavado y levantado en aquella cruz. Aquellos líderes religiosos le gritaban diciendo: en Dios confió, líbrelo Él. Qué increíble que no hayamos podido valorar todo lo que Dios hace en nuestras vidas, todo lo que Dios ha hecho por nosotros.
cómo Él ha derramado su misericordia por nuestras vidas. Y muchas veces, por no apreciarlo de esta manera, perdemos de vista el extraordinario trabajo de Dios. Pero me gustaría que escucharas con cuidado los siguientes versículos. Dice la Escritura: mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sabes? Esta es una extraordinaria descripción de todo lo que fue sucediendo desde aquel martes en la noche, cuando por última vez Jesús cenó con sus discípulos. Dice la Escritura, cantaron un himno después de la cena. Después de haber pasado un tiempo extraordinario con Jesús, con tremendas enseñanzas, salen y van a un huerto, el huerto de Getsemaní, donde Jesús se aparta un poco para poder orar al Padre. Eso es básicamente el inicio de toda una serie de eventos que culminaron en su resurrección. Tan solo un poco de tiempo después de haber estado orando, dice la Escritura, derramando su corazón delante de Dios, al grado que, nos dice, era su sudor como grandes gotas de sangre que caían. ¿Sabes? Literalmente, Jesús estaba orando al Padre, pidiéndole por la fortaleza necesaria para poder pasar por lo que horas después sucedería en aquella cruz en el Monte Calvario. Llama la atención que en medio de esa oración, en medio de esta literalmente agonía de parte de Jesús con el Padre, Jesús oraba e intercedía por todos nosotros. Bueno, una vez que la oración terminó, una vez que le dijo a Dios, si es posible, si fuese posible arreglar las cosas de otra manera, que así sea, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, toda una turba de personas llegaron a arrestar a Jesús. Le tomaron. Esta turba era encabezada por alguien que había pasado los últimos 3 años muy cerca de Jesús, un hombre llamado Judas, que se hizo pasar por uno de los discípulos, pero que simplemente ya no soportó más los mensajes día tras día de Jesucristo, hablando de su necesidad de arrepentimiento. Ya no pudo soportarlo más y recurrió a las autoridades para ofrecerse a entregar a su maestro. Judas estaba encabezando toda esta comitiva, esta turba que se acercó a detener a arrestar. Muchos detalles, muchas anécdotas de lo que sucedió en aquel momento. Pedro, el impulsivo Pedro, trató de salir a proteger, a defender a su Señor. Pero Jesús le tuvo que recordar que este era el camino que Él había decidido y trazado desde el inicio de la eternidad. Jesús es arrestado y durante toda la noche es llevado de un tribunal a otro, tribunales judíos, finalmente hasta un tribunal romano, donde Jesús es acusado por haber blasfemado, por haberse hecho a sí mismo el Hijo de Dios. En realidad, todos aquellos tribunales judíos solamente fueron un pretexto para encontrar una forma de condenar al que no tenía nada por qué ser condenado. Finalmente lo acusaron por lo único que podían acusarlo, por hacerse a sí mismo Hijo de Dios. Y de esta manera es entregado a las autoridades romanas. Las autoridades romanas tampoco encontraban específicamente por qué acusarlo, y entonces entre Herodes y Pilato se lo mandaron uno a otro, tratando de encontrar algo que pudiese estar quebrantando la ley romana. Sin encontrarlo, esta misma turba, esta misma cantidad de gente, muchos de ellos que habían recibido a Jesús tan solo unos días antes, cuando hizo su entrada triunfal en Jerusalén, empiezan a gritar: crucifícale, crucifícale, porque solamente querían que fuese crucificado, que fuese sacrificado. Es increíble cómo incluso la autoridad romana trató de librarlo, pero esto no fue posible, porque aquella turba continuaba y continuaba pidiendo la muerte de Jesús. Hay un paréntesis que quisiera hacerte aquí.
A Jesús finalmente lo mataron los romanos. A Jesús lo acusaron falsamente aquellos líderes judíos. Pero nadie le quitó la vida, sino que Él la puso de sí. Los únicos responsables de la muerte de Jesucristo somos tú y yo. Nuestros pecados fueron los que hicieron que Él tuviera que ir a una cruz en el monte Calvario. No la falsa ideología religiosa judía, no la equivocada posición de liderazgo de los romanos, sino tus pecados y los míos. Esos fueron los que llevaron a Jesucristo a la cruz del Calvario. Quiero decirte que en medio de todos estos tribunales romanos, Él pasó por un castigo físico muy intenso. Fue azotado en una forma que ni siquiera tú y yo podemos terminar de entender. Los azotes romanos eran algo terriblemente destructivo, y esto fue haciendo que la humanidad de Jesucristo fuera siendo profundamente dañada. Se le arrancó la barba previamente. Los judíos hicieron esto como una señal de su blasfemia. Se le colocó una corona de espinas. Y después de estar profundamente golpeado, dice la Escritura, que los soldados le cubrieron el rostro y lo golpeaban, preguntándole, si tú eres Dios, si eres el Cristo, adivina quién te golpeó. Profundamente dañado, finalmente condenado a morir en la cruz. Dice la Escritura que le fue colocado aquel madero que todos los condenados a muerte transportaban hasta el monte de la calavera, en hebreo el monte Gólgota, donde Jesús sería sacrificado junto a dos delincuentes. Dice la Escritura que Jesús estaba tan dañado por el castigo físico que había recibido que simplemente no podía ni siquiera cargar el madero. Y entonces tomaron de la multitud a un hombre llamado Simón de Cirene, y este hombre estuvo llevando el madero atrás de Jesús. Caminando hasta aquella cruz, la gente, por supuesto, hacía vallas, hacía toda una comitiva para ver pasar a los condenados a muerte, pero especialmente a este famosísimo condenado a muerte. Las mujeres lloraban, y Jesús se detuvo para decirles, no lloren por mí, lloren por ustedes y lloren por sus hijos. ¿Sabes? Muchas veces tú y yo tenemos la imagen de un Jesús en la cruz por el que tenemos que sentir lástima. Pero no es así. Más bien, en su misericordia, Dios murió de esa manera porque nos tuvo a ti y a mí buena voluntad, porque nos vio perdidos en nuestros pecados, porque nos vio completamente separados de Él con una vida sin sentido. Y por ese motivo es que Él, desde la cruz, nos extendió su misericordia. Continuó ese camino tremendo, hasta aquella cruz en el monte Calvario. Cuando Él llegó allí, fue despojado allí de su ropa, le fue clavada esta corona de espinas, y allí fue clavado a una cruz. ¿Sabes qué es extraordinario? Dice la Escritura, como oveja fue llevado al matadero. Nos dice también la Escritura que Él no profirió ningún grito, ningún lamento, ninguna queja. Mientras Él era clavado a aquella cruz, el miércoles, a las 12 del día, muchas cosas estaban sucediendo alrededor. Jesús había sido acompañado por algunos de los discípulos que desde lejos lo veían. Algunas de las mujeres que lo habían acompañado toda su vida acompañaban también a María para presenciar aquel acto terrible, cruel, de su muerte en la cruz. Y acabado, los líderes religiosos empezaron a gritar de esta manera: en Dios confió, líbrelo Él. ¿Sabes qué es increíble? Muchos de estos líderes religiosos conocían la Biblia de memoria, todo el Antiguo Testamento de memoria. Ellos sabían que se dirían estas palabras y las dijeron y lo cumplieron. En aquella cruz,
había un letrero. Este letrero es lo que los romanos llamaban un acta de decretos. En pocas palabras, esta era la sentencia. Este era el motivo por el cual el criminal estaba siendo crucificado y sacrificado. Allí, en cada cruz, había un acta donde se decía cuáles habían sido los delitos de aquel delincuente que estaba siendo sacrificado. En el acta de Jesús simplemente decía, no que se había hecho, sino que era el Hijo de Dios. ¿Sabes qué es extraordinario? Ni siquiera nuestros más profundos rencores, ni siquiera nuestros más crueles pecados pueden evitar la gloria de Dios. Y en ese lugar empieza a cumplirse la profecía de Isaías, herido por nuestras rebeliones. Déjame contarte que todas estas heridas, que en este momento saturaban su cuerpo por los latigazos, que en este momento saturaban su cuerpo por las heridas en sus manos y en sus pies, todas estas heridas fueron causadas por nuestras rebeliones, por nuestros actos de rebeldía, por nuestros actos de desobediencia, por nuestra incapacidad para vivir como Dios nos pide que lo hagamos. Molido, dice, por nuestros pecados. Literalmente Jesús fue molido a golpes. Literalmente fue destruida su humanidad por causa de nuestros pecados. Pero hay algo más que quiero decirte. Mientras Jesús fue clavado a aquella cruz, profirió unas palabras que nos pueden hacer entender tu realidad y la mía, y que nos pueden hacer entender lo que estaba sucediendo en aquella cruz. Jesús dio un grito diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes? En ese momento, tus pecados y los míos, los pecados que molieron la humanidad de Jesucristo, las heridas que literalmente fueron causadas por nuestras rebeliones, en ese momento se consumó el hecho de que nuestros pecados, nuestras rebeliones, fueron colocadas sobre la humanidad de Jesucristo. Y Dios el Padre, por única vez, estuvo separado por 3 horas de Dios el Hijo. Esto es lo que los pecados causan en la vida del hombre. Claro, los seres humanos se acostumbran de alguna manera a caminar separados de Dios por la vida, a caminar con esta separación que el pecado ha producido y en una completa ausencia de una relación con Dios. Pero para Jesucristo, esto fue algo que literalmente lastimó su corazón. Clama al Padre diciendo, Señor, ¿por qué no puedo estar contigo en este momento? ¿Por qué estoy separado de ti si no es mi culpa? ¿Por qué estoy cargando con los pecados? Él había tomado esta decisión, pero este momento fue un momento extraordinario en el que esta separación entre Dios el Padre y Dios el Hijo causó un profundo dolor en el corazón de Jesucristo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su herida, decía Isaías, fuimos nosotros curados. Cada una de esas heridas que dejaron escapar la sangre de Jesucristo simplemente fueron lo que para ti y para mí correspondieron a nuestra salvación, a la cura de la enfermedad que tú y yo teníamos, la enfermedad llamada pecado. Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, porque muchas veces tú y yo pensamos que el pecado simplemente es la ruptura de algunas normas morales o es ir en contra de ciertos convencionalismos sociales. Pero no es así. Poco a poco, a través de la historia, hemos ido degradando el significado de la palabra pecado. Pero pecado significa todo acto, todo pensamiento, toda intención que va en contra de la naturaleza de Dios, que transgrede el pensamiento, la forma de ser de Dios.
Cuando mentimos pecamos, porque Dios es la verdad y estamos actuando en contra de ella. Y así podríamos hablar de cada uno de los pecados que transgreden la santidad de Dios, que están en contra de la naturaleza, de la esencia de Dios. Dice aquí la Escritura, por su herida fuimos nosotros curados de esta terrible enfermedad terminal que se llama pecado. ¿Por qué te estoy diciendo que es una enfermedad terminal? Bueno, porque esta enfermedad tarde o temprano provoca la muerte. La Escritura dice, la paga del pecado es la muerte espiritual. Nosotros morimos, somos separados de Dios cuando espiritualmente morimos por causa del pecado. Pero tarde o temprano también vamos a morir, vamos a dejar esta vida por causa del pecado. Mientras el pecado no entró en la humanidad, la muerte no existía. La muerte fue el resultado del pecado. Por eso es tan importante de lo que vamos a hablar hoy, de su resurrección. Todos nosotros, dice aquí el profeta, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Qué increíble descripción de cómo es la humanidad. Todos, dice la Escritura, nos hemos descarriado. No hay ninguna diferencia. No importa si tú te sientes un poco más bueno o te sientes un poco menos. No importa si vives una vida un poco más moral o un poco más inmoral. No importa tampoco si tú eres una persona un poco más religiosa o un poco más filosófica o si tienes un poco más de sensibilidad hacia los demás. La Biblia describe a toda la humanidad, como descarriada, como perdida, como confundida, como ovejas que no tienen un pastor. Y esto es extraordinario, especialmente para entenderlo en momentos como el que estamos viviendo, en el que tantos liderazgos que en el fondo no tienen esa capacidad de liderazgo, nos demuestran cómo el mundo está atemorizado, sin dirección, sin saber a dónde ir, ni a qué o a quién recurrir. Dios describe así la humanidad, como ovejas descarriadas que no tienen un pastor. Y dice la Escritura, cada cual se apartó por su camino. Sí, cada uno de nosotros nos hemos ido apartando por un camino diferente. Cada uno de nosotros tenemos inclinaciones naturales distintas. A unos nos gustan unas cosas, a otros nos gustan otras, a otros nos atrapan ciertas pasiones, a algunos nos atrapan ciertas conductas equivocadas de las que no nos podemos liberar. Cada cual por su propio camino, pero todos descarriados. Todos completamente confundidos como ovejas que no tienen pastor. Y continúa diciendo la Biblia, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta es la descripción de lo que estaba sucediendo cuando Jesús dio aquel grito. Dios literalmente colocó la carga de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, de nuestras rebeliones sobre la humanidad de Jesucristo. Y esto fue lo que literalmente lo destruyó. El Salmo 22 nos explica un poco qué fue lo que sucedió con la humanidad de Jesucristo. Dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como de cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Esto solo nos describe lo que Jesús estaba sufriendo y pasando durante esas 3 horas en aquella cruz. Literalmente nos va explicando lo que la cruz iba haciendo sobre su humanidad, como el diafragma iba presionando sus pulmones, quitándole su vigor, quitándole su energía, como su lengua se iba pegando a su paladar, como nuestros pecados estaban haciendo que su corazón fuese literalmente como de cera, derritiéndose en medio de sus entrañas.
esta descripción tan clara de lo que estaba pasando en la cruz, a veces a ti y a mí nos conmueve profundamente. Es increíble que Dios nos amara de tal manera como para permitir lo que estaba sucediendo en aquella cruz. Es difícil entender el amor de Dios. Es difícil dimensionarlo. ¿Sabes? En una oportunidad, Jesús, hablando con un religioso, le explicó en breves palabras la profundidad del amor de Dios, diciéndole: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes? Dios, desde el cielo, estaba viendo a su Hijo sufrir. Sufrir en una forma que tú y yo jamás imaginaremos. Y no intervino. ¿Sabes qué hizo? Dice la Escritura que, aun siendo al mediodía, la crucifixión empezó alrededor de las 12 del mediodía. Dice la Escritura que las tinieblas cubrieron la faz de la tierra. Dios no permitió que nadie viera este momento tan terrible que estaba viviendo Jesús. Y no intervino. Te amó de tal manera que no intervino. Te amó de tal manera que, sabiendo que no había otra forma de arreglar el problema, no trajo una solución distinta a pesar de la oración de Jesús en el huerto. Extraordinario. El amor de Dios, magnificado en este momento, viendo a su Hijo sufrir en la cruz del Calvario, pagando por cada uno de nuestros pecados. Qué muerte tan tremenda. 3 horas después, cuando Jesús había terminado de pagar, dio un grito de victoria desde aquella cruz diciendo: consumado es. Cuando tú y yo escuchamos esta frase, simplemente pensamos, bueno, pues estaba diciendo que se había acabado todo, pero en realidad esta era una expresión que tenía un concepto legal. Cuando los criminales habían completado el pago de sus faltas en la cárcel, a través de lo que la sentencia había demandado de ellos, en ese acta de decretos, esa que estaba colgada en la cruz, clavada en aquella cruz, se desprendía y se ponía una leyenda que decía: consumado es. Y de esa manera, aquel delincuente ya no tenía que volver a pagar nunca más por aquello que ya había pagado. Cuando Jesús gritó: consumado es, esa frase no se colocó sobre el acta de decretos por el que él era crucificado, sino sobre el tuyo y sobre el mío, sobre tu acta de decretos y sobre la mía. En ese momento, sobre el acta de decretos que nos consideraba a ti y a mí culpables por nuestros pecados, se colocó una expresión que dijo: todo está pagado. Todo. Pagó hasta el último pecado que los seres humanos hemos cometido. Dice la Escritura que en ese momento Jesús entregó su espíritu. Me gustaría resaltarte las palabras de alguien que estaba a los pies de aquella cruz, un profesional de la muerte, un centurión romano, acostumbrado a la guerra, acostumbrado a matar y a ver morir. Y cuando vio lo que estaba sucediendo, él dijo: de cierto, era el Hijo de Dios. Su muerte fue extraordinaria. Nadie hubiera podido morir así. Solo Dios mismo. Dice la Escritura que cuando esto sucedió, la tierra tembló, los sepulcros se abrieron. Literalmente, el mundo entero fue conmovido por lo que estaba pasando en ese momento en la cruz. Perdona si me emociona, pero es imposible para mí no emocionarme viendo lo que estaba pasando ahí. A los pies de la cruz, ahí estaba todavía María, ahí estaban las mujeres. Bueno,
La Biblia nos dice que un hombre que se había mantenido un poco en secreto pidió el cuerpo, lo reclamó para que no lo echaran al cementerio público. Jesús tuvo que ser descolgado inmediatamente porque él murió más o menos a las 3 de la tarde. Y entre las 3 y las 6 tenían que terminar de descolgar a los cuerpos que habían muerto para de esa manera poder cumplir con el día de reposo que comenzaba a las 6 de la tarde y que correspondía al día de reposo de la Pascua. Jesús murió entre las 3, alrededor de las 3 de la tarde, dice la Escritura, entre las 2 tardes, el momento en el que se sacrificaba el Cordero de la Pascua, que era una imagen de su venida y de su sacrificio en la cruz. Bueno, hasta aquí llegamos a su entierro, un entierro precipitado en un sepulcro nuevo. Parecía que todo terminaba allí. La crueldad humana no termina nunca. Y aquellos líderes religiosos que habían visto lo que había sucedido, que vieron lo mismo que el centurión romano, pero cuyos corazones estaban tan endurecidos que no estaban dispuestos a aceptar, no que no lo supieran, pero no estaban dispuestos a aceptar quien había muerto en la cruz del Calvario, fueron con la autoridad romana para pedirle que tuviera cuidado, que pusieran una guardia. No fuera a ser que alguien se robara el cuerpo de Jesús y dijera que había resucitado. ¿Te das cuenta? Ellos sabían lo que iba a suceder y tenían la expectativa de poder detenerlo. Eso no es muy diferente de lo que sucede todos los días con los seres humanos, que aunque sabemos en el fondo que lo que estamos haciendo no está bien, aunque sabemos en el fondo que estamos transgrediendo la ley de Dios, tratamos de alguna manera de evitar que suceda la consecuencia de todo ello. Sí, Dios ha dicho que tengo que pagar, pero a lo mejor no. A lo mejor puedo evitarlo. A lo mejor puede no suceder. Qué equivocados estamos tratando de hacer estas cosas. Tanto como aquellos hombres que pensaron que una guardia romana y poner un sello sobre la tumba podría detener al Hijo de Dios. La Escritura dice que la autoridad romana permitió que guardias pretorianos, es decir, los guardias que custodiaban al emperador y a las personas de mayor importancia dentro del imperio, lo que hasta hace unos años en México hubiéramos llamado las guardias presidenciales, ¿no?, custodiaran aquella tumba. Aquellos guardias pretorianos, aquellos soldados, eran los soldados de élite del imperio romano. Estaban altamente entrenados para jamás retroceder. Cuando una guardia pretoriana retrocedía, los pretorianos que estaban después en la siguiente línea tenían la obligación de matarlos. No estaba admitido que ellos huyeran, retrocedieran. Eran los soldados de élite, de la maquinaria militar más impresionante que haya conocido la historia. Estos soldados empezaron a custodiar aquella tumba. Pero ahora, déjame contarte lo que durante estos 3 días estaba sucediendo. La Biblia dice que una vez que Jesús fue sepultado, los discípulos, junto con el resto de las personas en Israel, comenzaron este día de santa convocación, este día de reposo tan importante, que comenzaba el miércoles a las 6 de la tarde y concluía el jueves a las 6 de la tarde. Como tú sabes, los días para los judíos comienzan en la tarde y terminan al día siguiente a la misma hora. Bueno, del miércoles en la tarde al jueves en la tarde, este día tan importante. El Evangelio de Marcos nos revela que el siguiente día, es decir, el viernes, recuerda, miércoles en la tarde al jueves en la tarde, el viernes en la mañana, dice, las mujeres de este grupo de discípulos salieron a comprar todos los ungüentos necesarios para poder preparar el cuerpo de Jesús, para poder embalar el cuerpo de Jesús. Ese día en la tarde comenzaba un nuevo día de reposo, el sábado, el sabbat. Así es que el viernes a las 6 de la tarde comenzó aquel día de reposo
hasta el sábado a las 6 de la tarde. Dice la Escritura que el primer día de la semana, el domingo en Israel, sucedió una cosa realmente extraordinaria. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Sabes? El domingo muy temprano, esta mujer, María Magdalena, de la que te voy a hablar un poco más, llega al sepulcro siendo prácticamente de noche todavía, muy temprano, y se encuentra que no están los guardias y tampoco está la piedra que estaba sirviendo como un bloqueo, como una puerta para el sepulcro. Y esto le sorprendió sobremanera. ¿Qué habría sucedido? ¿Le habrían cambiado el lugar? ¿Algo habría pasado en esos días? Quiero contarte que mientras en Israel se celebraban estas festividades, mientras las mujeres ese viernes estuvieron preparando los ungüentos para embalsamar el cuerpo de Jesús, algo extraordinario estaba sucediendo. Jesús literalmente descendió al Hades, al lugar de los muertos, y tomó a todas aquellas personas que habían estado esperando por el cumplimiento de su promesa en el seno de Abraham. Este lugar que la Biblia nos describe recibía a todas aquellas personas que partían con la esperanza de la muerte de Cristo. Y dice la Escritura que tomando cautiva a la cautividad, tomando cautiva la cautividad, literalmente abrió el cielo. Oye, ¿por qué quienes morían confiando en Jesús, en su salvación, en su redención, no podían entrar al cielo? Porque la salvación aún no estaba consumada. Se consumó en la cruz del Calvario. Una vez consumada, Jesús literalmente abrió el cielo para que todos aquellos que habían vivido con la esperanza y habían muerto de esta manera, pudiesen estar en el cielo con Dios para siempre. Nos encontramos con María Magdalena y dice la Escritura: entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Deja de hacer un paréntesis. Este discípulo era Juan, el que asimismo se llamaba siempre el discípulo amado, al que amaba Jesús. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron a los discípulos a los suyos. ¿Sabes qué es extraordinario? Imagínate la escena. María Magdalena llega y le dice a Pedro: Pedro, no sé qué ha pasado, pero el cuerpo de Jesús no está allí. Y entonces Pedro y Juan salen corriendo. Y cuando llegan al sepulcro, entran y se encuentran colocados aquellos lienzos en los que había sido envuelto el cuerpo, ¿no? Allí colocados. No estaba la guardia. ¡Qué cosa tan extraordinaria! Pedro y Juan se dieron cuenta de lo que había sucedido. Esto es de lo que Jesús nos hablaba. Ha resucitado de entre los muertos. Déjame contarte una anécdota extraordinaria de la resurrección. La Biblia nos dice que aquellos guardias pretorianos, los invencibles, los que no retrocedían, los que no se asustaban ante nada, el cuerpo de élite del ejército romano, salieron huyendo. Porque lo que vieron no fue humano. Lo que vieron fue la resurrección. Y no fueron con las autoridades romanas a reportar lo que había pasado. Fueron con las autoridades religiosas de Israel, tratando de encontrar una respuesta espiritual a lo que había pasado. Qué triste, porque lo que las autoridades religiosas les dijeron fue:
Vamos a darles dinero para que se callen y nosotros nos encargamos de que no sean enjuiciados de parte de sus autoridades, del ejército romano. Qué confusión terrible. Hoy en día tú y yo vemos a muchas personas que están tratando de encontrar una solución para sus vidas, que están tratando de encontrar un porqué, una motivación, algo que les explique qué es lo que está sucediendo en el mundo. Acuden a líderes religiosos, acuden a líderes políticos. ¿Y sabes qué encuentran? Nada. No encuentran una solución para sus vidas. No encuentran una explicación real de lo que está sucediendo. Por eso es tan importante hoy tu testimonio y el mío. Por eso es tan importante el día de hoy que tú y yo con la Escritura en la mano, con la palabra de Dios, podamos consolar, guiar, mostrarle a la gente lo que Dios está haciendo en este tiempo extraordinario de la historia y cuál es la repercusión para sus propias vidas. Mira, en ese momento pasó algo digno de llamar la atención. Pero María Magdalena, estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús todavía conversó un poco más con esta mujer. ¿Quién era esta mujer? Casi siempre nos acostumbramos a escuchar el nombre y no sabemos quién era. Pero esta mujer, María Magdalena, se le decía porque era de la ciudad de Magdala, en Galilea, donde Jesús comenzó su ministerio público. Y lo que sabemos de ella es que Jesús, dice la Escritura en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas, había sacado 7 demonios de ella. Era una mujer profundamente atormentada que tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Este encuentro personal con Jesucristo cambió su vida de tal manera que María comenzó desde ese momento a seguir a Jesús durante los 3 años y hasta los pies de la cruz. ¿Sabes qué es increíble? María fue la primera que vio a Jesús resucitado. ¿Sabes por qué? Porque fue la primera que lo buscó. Porque en el fondo fue la única que lo buscó en la mañana. En la mañana muy temprano fue al sepulcro a buscar a su Señor. Y así fue que pudo presenciar a Jesús resucitado. Hoy quiero tomar esta parte de la enseñanza de la resurrección para explicarte que esta actitud es la que tú y yo tenemos que aprender. A buscar a Jesús. ¿Sabes? Mientras Pedro y Juan corrieron a dar la noticia a los otros discípulos, ella se quedó buscando el cuerpo de Jesús. Y cuando se encontró con quien ella pensó que era el hortelano y aquellos 2 ángeles a quienes no reconoció, simplemente le dice: tú dime dónde está el cuerpo, yo lo regreso a su lugar, no te preocupes. Y fue por eso que cuando Jesús la llamó por su nombre, ella lo pudo reconocer. Qué extraordinaria anécdota, qué extraordinaria enseñanza. Pedro, aquel que había negado a Jesús tan solo 3 días antes, aquel que dice la Escritura, le había dicho que no lo conocía y que al cantar el gallo se arrepintió profundamente, llorando y pidiéndole perdón a Dios, tuvo la gran oportunidad de ver la resurrección. ¿Sabes? Dios no busca por personas perfectas, pero Dios está buscando por personas dispuestas a arrepentirse. Si tú estás
listo para arrepentirte en esta mañana, tú eres de las personas que hoy ha salido Dios a buscar. Si tú eres de las personas que están dispuestos a reconocer sus faltas, a decirle a Dios que se han equivocado, que no era esa la forma correcta de vivir, tú eres de las personas que Jesús en su resurrección ha salido a buscar. A veces tú y yo nos quedamos solamente con la imagen de la cruz del Calvario. Y es normal porque la cruz representa el extraordinario amor de Dios por los hombres. Pero es importante que tú y yo entendamos que Jesucristo resucitó y está vivo. Y hoy ha salido a buscarte a ti. A ti que estás dispuesto a reconocer que te equivocaste. A ti que estás buscando una solución para tu vida. A ti que hoy te has dado cuenta de que la muerte en la cruz no fue un evento histórico, sino fue un evento eterno, espiritual, enfocado en tu salvación. Bueno, Pedro pudo ver la resurrección y corrió con los demás discípulos a contarles lo que ha sucedido. ¿Sabes? Hoy me gustaría hacer mucho énfasis en la vida de estas dos personas. Hay veces que la tradición, hay veces que la religión establece determinadas cosas que no nos permiten ver la verdadera enseñanza espiritual a través de la vida de personas como tú y como yo, no diferentes, como tú y como yo, pero que fueron alcanzadas por la misericordia de Dios, que fueron rescatadas de una vida equivocada. Esta mujer, después de haber sido encontrada por Jesucristo en el peor momento de su vida, jamás dejó de seguirle. Hasta los pies de la cruz, hasta el sepulcro. La escritura en el Evangelio de Lucas nos dice que mientras estaban sepultando a Jesús, ahí estaba esta mujer. Lo siguió siempre. Siempre. Todos los días de su vida. Hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tanto estás siguiendo a Jesús? ¿Qué tan agradecido estás por el lugar de donde te sacó? ¿Qué tan agradecido estás por lo que hizo por tu vida? Si tú lo has invitado a morar en tu corazón, habrás empezado a experimentar toda una serie de cambios extraordinarios que te habrán hecho encontrar una manera completamente diferente de vivir. Hoy te invito a que nunca dejes de seguirle, a que lo sigas desde la mañana temprano, a que lo sigas disponiéndote desde la mañana a vivir en su voluntad y de esta manera reflejar su vida, reflejar su muerte y reflejar su resurrección. Jesús, dice la Escritura, se presentó después a sus discípulos. Uno de ellos no estaba presente y le costó trabajo creer, hasta que en una segunda aparición fue invitado por Jesús a poner sus manos sobre sus heridas y sobre aquella herida en especial que tenía sobre su costado. Bueno, a veces nos cuesta trabajo creerle a Dios. No somos fáciles. Nuestra incredulidad a veces hace que tú y yo no podamos disfrutar de las cosas extraordinarias que Dios tiene para nuestras vidas. Hablando con este hombre Tomás, Jesús le dijo: benditos, bienaventurados aquellos que creyeron sin haber visto. Tú tuviste que ver para creer. Hoy te invito a que seas de este grupo muy especial que tomaron la decisión de creer sin ver. Porque dice la Escritura que ha habido quienes han determinado esperar por el cumplimiento de las promesas de Dios en su propia vida, para de esa manera
alcanzar la promesa. Dios tiene muchas promesas para ti y para mí, pero tenemos que aprender a apropiarlas, a creerle a Dios, a permitir que Él vaya cumpliendo en su tiempo, en sus términos, su voluntad y sus promesas. Y entonces se convierten en algo glorioso y extraordinario, no para tu gloria, para tu beneficio y para su gloria. Jesús, después de varias apariciones con sus discípulos, por un pequeño periodo de tiempo dejó de aparecerse. Y los discípulos tomaron una mala decisión. Al dejar de verle, toma la decisión de regresar al lugar de donde ellos eran y regresar a sus actividades, a las mismas actividades donde Jesús los había encontrado, otra vez como pescadores, para simplemente pasar toda una noche tratando de pescar y otra vez sacando las redes vacías. Qué tremenda enseñanza para ti y para mí. Tú y yo tenemos que vivir todos los días de nuestra vida siguiendo a Jesús. Porque si en algún momento quitamos los ojos de Él, si en algún momento pensamos que podemos volver a vivir nuestra vida de la misma forma en la que la vivíamos antes, solamente nos volveremos a encontrar con la misma insatisfacción, con el mismo vacío, con la misma vida sin sentido que tú y yo tuvimos alguna vez. Jesús en su misericordia, desde la orilla, invita a estos hombres a que vuelvan a echar las redes. Y otra vez las redes no podían sostener la cantidad de pescado. Lo mismo que cuando lo encontraron 3 años antes. Pedro, avergonzado por las malas decisiones, dice la Escritura que se vuelve a poner la ropa de la que se había despojado para pescar. Y avergonzado se echa al mar. Cuando llegan a la orilla, no encontraron un grupo de recriminaciones. Esto es lo que tú y yo haríamos. Tú y yo tendríamos todo un listado preparado para regañarles diciendo por qué no habían creído, cómo habían regresado a su vida anterior, lo que habían hecho. Pero Jesús más bien tenía el desayuno. ¿No te parece extraordinario? ¿Sabes? Hay un versículo que usamos muchas veces para invitar a las personas a que vengan a Cristo y pocas veces lo entendemos a cabalidad. Dice la Escritura: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes qué es extraordinario? Hay un momento en nuestras vidas en el que Dios nos dice: oye, no estoy aquí para recriminar. No estoy aquí para recordarte tus pecados, tus faltas, todo lo que has hecho mal, aunque podría tener toda una lista de estas cosas. Estoy aquí porque he preparado la cena para ti. De la misma forma que tenía el desayuno preparado para aquellos hombres que se habían equivocado, hoy tiene la cena preparada para ti. Desde hace mucho tiempo ha estado tocando la puerta de tu corazón. Seguramente mucho de lo que has escuchado durante esta mañana no es nada nuevo. Es algo que tú has escuchado una y otra vez durante tu vida, pero posiblemente no has prestado atención. Posiblemente no te has dado cuenta de la implicación personal que la muerte de Jesucristo y su resurrección tenía para tu propia vida. Y hoy, Dios te está enseñando, a través de este ejemplo del desayuno, para aquellos discípulos que se habían equivocado, te está enseñando que tiene una cena preparada para ti. Si tan solo escuchas hoy su voz y le abres la puerta de tu corazón, invitándole a morar en tu vida como tu Señor y como tu Salvador personal. Los discípulos pudieron disfrutar de una mañana que posiblemente se prolongó por horas, no sabemos cuánto, de aquel tiempo, de aquel desayuno extraordinario con el Señor Jesucristo. Bueno, dice la Escritura que en otro momento, en otra oportunidad, Jesús salió con ellos a las puertas de la ciudad y estando allí, ascendió al cielo. Y aquellos discípulos
que habían presenciado todas estas cosas extraordinarias. 3 años de milagros, 3 años de cosas verdaderamente extraordinarias, la muerte de la cruz, su resurrección, todas cosas fascinantes. Aquel día estaban con sus ojos puestos en el cielo, viendo cómo Jesús desaparecía en el cielo. Hasta que unos ángeles se ponen a su lado y le dicen: varones galileos, ¿por qué miráis al cielo? Este mismo Jesús que ascendió al cielo, de la misma forma, volverá. Hoy en día, tú y yo estamos muy cerca de la de Jesús. La Biblia no solamente nos habla de su primera venida, de cómo sería un hombre, de cómo caminaría entre nosotros y caminaría hasta una cruz. No solamente nos habla de todos los eventos de la resurrección y de todas sus apariciones después de haber resucitado. No solamente nos habla de su ascensión al cielo, sino que también nos habla de su regreso por aquellos que confiaron en él. Dios no nos dio una fecha para su regreso. A diferencia de su primera venida, en la cual Dios nos dice exactamente cuál sería la fecha, en este caso no nos ha dado una fecha, pero sí nos ha dicho que va a volver. Sí nos ha dicho que está probando nuestra fidelidad. Sí nos ha dicho que dará una corona a todos aquellos que vivan amando y esperando su regreso. Tú y yo somos hoy testigos de su resurrección. No porque lo hayamos visto con nuestros ojos, pero porque hemos experimentado los frutos de su resurrección en nuestra vida, cuando lo hemos invitado a nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Cuando hemos podido orar y ver sus respuestas. Cuando hemos podido tener esta relación personal con un Jesucristo vivo, resucitado, que pagó por nuestros pecados. Tal vez, no lo sé, tal vez tú y yo seamos también testigos de su segunda venida. Viendo todas las circunstancias y todo lo que está sucediendo, no puedo sino pensar que estamos muy cerca, aunque también Pablo pensaba lo mismo. Pero sin duda, hoy estamos mucho más cerca porque ha pasado el tiempo, pero especialmente por el cumplimiento de las señales que también Dios fue avisando. Así como Isaías iba avisando de lo que sucedería en la cruz, también los profetas, el propio Jesús, avisó de lo que tal vez tú y yo, pero seguramente una generación completa podrá vivir. Mi pregunta es: ¿estás preparado para ello? ¿Tu actitud es como la de Tomás? ¿Tienes que ver para creer? ¿Tu actitud es tal vez como la de esta mujer de Magdala? Sin preguntas, sin mucha teología, sin mucho conocimiento, pero con un corazón decidido y definido a seguir. Tal vez estás hoy en la posición de Pedro, y todos estos eventos y tal vez esta misma predicación te ha encontrado sin la ropa y regresando otra vez a pescar en el mar. No sé dónde estás. Sí sé una cosa: Dios ha salido a buscarte. Tiene el desayuno preparado para ti. Si es que te equivocaste y tomaste la decisión de, aún habiendo conocido a Cristo resucitado, aún habiendo sido salvado por Él, regresar a tu misma manera de vivir, continuar viviendo como cualquier otra persona. Si aún no tienes una relación personal con Dios, es bueno que sepas que Dios ya tiene preparada la cena. Que una vez más ha estado tocando la puerta de tu corazón esperando que le abras y le des la oportunidad de convertirse en tu Salvador personal por la sangre derramada en la cruz y en tu Señor por el poder obtenido a través de la resurrección en aquel día extraordinario, 3 días después de su muerte.
me gustaría terminar aquí, después de haberte explicado toda esta sucesión de eventos y el significado de cada uno de ellos. Podríamos entrar en muchos más detalles, podríamos sacar muchísimas más enseñanzas. Decía Juan, si se escribieran en un libro todas las palabras, todas las cosas que se vivieron durante esos 3 años con Jesús, no alcanzarían los libros. Podríamos continuar con muchas anécdotas, enseñanzas, pero hoy quiero que te quedes con esto en mente. ¿Cuál es hoy tu posición? ¿La de María? ¿La de Pedro y los discípulos sorprendidos, viviendo como cualquiera? ¿O la de alguien que aún no lo conoce? Tal vez, como la de aquellos soldados romanos, impresionados por su resurrección, impresionados por su muerte y tratando de encontrar una respuesta al amor de Dios. Si hoy estás en ese lugar, te invito a que ores conmigo. Te invito a que le pidas a Jesucristo que entre a tu corazón, abriéndole la puerta del mismo para disfrutar de esta extraordinaria cena que tiene preparada para ti. De igual manera que con los discípulos, esa cena no creas que va a durar un par de horas, como a veces sucede cuando estás con un ser querido, con un amigo. Esa cena va a durar por toda la eternidad. Bueno, hoy quiero recordarte que en la cruz pagó por tus pecados. Quiero recordarte que necesitas arrepentirte, que necesitas reconocer que estás equivocado y que esa sangre derramada en la cruz se derramó por ti. Que el acta de decretos contiene tus pecados y que hoy es tiempo de poner para siempre el sello. Consumado es, que define que tu vida fue comprada, pagada y que ya no tienes nada que temer. Te invito entonces a que me acompañes en una oración para invitar a Cristo a tu vida. Vamos a orar. Por favor, cierra tus ojos, inclinemos nuestro rostro como una señal de respeto y vamos a orar pidiéndole a Dios que haga este trabajo extraordinario en tu vida. En la segunda parte de la oración, voy a orar contigo, que fuiste sorprendido hoy sin ropa, pescando otra vez, y que tienes un desayuno esperándote en la playa. Y también voy a orar contigo que corriste esta mañana temprano a ver a tu Señor resucitado. Contigo que has venido siendo fiel y que hoy puedes saber que algún día escucharás las palabras extraordinarias de parte de Dios. En lo poco fuiste fiel, y en lo mucho te pondré. Vamos a orar y vamos a pedir estas cosas a Dios. Señor, quiero darte muchas gracias por el profundo amor que tienes por mi vida. De verdad, muchas gracias por exponerme como nunca había visto la cruz del Calvario. Señor, hoy pude sentir los clavos en tus manos y tus pies, los azotes en tu espalda, los golpes en tu rostro, aquella corona de espinas clavada en mi frente. Y es por eso, Señor, que hoy te doy gracias. Te pido me perdones. Me arrepiento delante de ti. Reconozco que me he equivocado muchas veces y te pido, Señor, que me perdones por cada una de ellas, que limpies mi corazón para siempre. Señor, gracias, porque hoy puedo acogerme al perdón extraordinario que obtuviste por mí en la cruz. Te pido, Señor, que pongas sobre la lista de mis pecados la frase, todo está pagado. Te pido que me salves.
te pido que entres a mi corazón. Te pido cenar contigo y que seas mi Señor, desde hoy y por toda la eternidad. Te lo pido, Señor, confiando únicamente en la sangre de Jesucristo derramada por mí en la cruz. En su nombre y para su gloria. Amén. Señor, hoy vengo delante de ti, porque en tu resurrección saliste al paso de mi vida para recordarme lo que habías hecho por mí. Te doy gracias. Señor, te doy gracias por recordarme la necesidad de una vida profunda a tu lado, de una vida en la que te busque desde temprano y sin cesar, de una vida sirviéndote, siguiéndote en cada momento y en cada día de la vida. Señor, y te quiero dar gracias por el lugar donde me has encontrado. Gracias, Señor, por el desayuno. Gracias, Dios, porque en lugar de recriminarme hoy, me has mostrado una vez más tu bondad, tu amor y tu misericordia. Señor, gracias. Te pido, Señor, que tú hoy me permitas, no solamente viendo tu resurrección, sino tu ascensión al cielo, y sabiendo que regresarás por mí de la misma manera, te pido, Señor, que tú pongas mis ojos en la eternidad y me mantengas de esta manera, esperando siempre tu regreso. Por Cristo Jesús. Amén. Si el día de hoy tú invitaste a Cristo a morar en tu vida, la resurrección en un día como hoy ha cobrado sentido. La cruz ha cobrado sentido y hoy puedes confiar en que serás resucitado en el día postrero. Hoy tú podrás disfrutar de este compañerismo con el Señor Jesucristo, del que disfrutaron los discípulos y del que yo vengo disfrutando también desde que tomé la decisión en mi vida. Hoy es un día, así se le llama, ¿verdad? Domingo de gloria o domingo de resurrección. Hoy es un día glorioso, pero es un día especialmente glorioso porque lo invitaste a morar en tu vida. La Biblia dice que es un día glorioso en el que los ángeles dan gracias a Dios cada vez que una persona le entrega su vida a Cristo. Hoy ha sido este momento en tu vida y hoy quiero invitarte a que, como aquellos discípulos, comiences a caminar todos los días de tu vida, escuchando sus palabras a través de la lectura de la Biblia, orando, hablando con Él, dirigiéndote a Él como lo hacían los discípulos, preguntándole, contándole tus cosas, pero sobre todo, disfrutando de un compañerismo extraordinario con Él. Amigo mío, que te haces llamar cristiano, que has creído en Jesús, que conoces su palabra, hoy te invito a que vivas con todo tu corazón para Él. Entiende el momento que estás viviendo. Entiende lo cerca que está su regreso. Entiende la necesidad que tiene este mundo de conocer de Cristo. No dejes de vivir para Él. No dejes de hablar de Él. Es lo único que le va a dar sentido real a tu vida. Me gustaría terminar agradeciéndoles a todos por haber sintonizado este día, este canal, por haber escuchado estas palabras. Y los invito, estamos teniendo una predicación cada domingo a las 8 de la mañana, pero también estamos teniendo una cápsula diaria, todos los días de la semana, excepto el martes, a las 9 de la noche. Una cápsula breve, en la que compartimos una enseñanza y oramos juntos para que Dios nos cuide, nos guarde en estos días tan especiales. Quiero agradecerles
nuevamente y pedirles entonces que vivan para Cristo a partir de hoy. Dios los bendiga.